¿Qué son las políticas económicas y cuáles consideras que son estas? La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento. Entre los objetivos de la política económica podemos distinguir objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Las que se consideran son la política monetaria, que se verá a continuación, la fiscal, que es la rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos. El exterior, que es el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con otras entidades, y la de renta, que es el tipo de política económica a disposición de los gobiernos que actúa sobre la renta de las familias y otros agentes económicos. ¿Cuáles son las políticas económicas que ha implementado la Administración Federal actual por sectores? Está la política agraria, que describe un conjunto de leyes relacionadas con la agricultura nacional y las importaciones de productos agrícolas extranjeros. Está la política industrial, es el conjunto de acciones que buscan resolver las distorsiones del mercado. Está la política energética, que es la manera en que una determinada entidad decide conducir la producción, distribución y consumo de la energía. Está la política de transporte, que son las actuaciones de la administración para facilitar el acceso de los ciudadanos al trabajo, al estudio y al servicio mediante los medios de transporte. Está la política comercial, que es el conjunto de iniciativas del gobierno sobre un país, para el comercio internacional, entre muchos otros más. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que el gobierno proporciona en este sexenio? El más destacado es el Tren Maya, que se considera que van a ser 1500 kilómetros de vías férreas de un tren moderno que se desplazará aproximadamente a 160 kilómetros por hora. Está la modernización del ferrocarril de Istmo en la frontera de Guatemala y el ya conocido el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Está la presa de Zapotillo. También podemos considerar la modernización de los ferrocarriles de vías férreas de Coatzacoalcos y Palenque, la modernización del puerto de Guayamos y de los puertos de Chiapas. Asimismo podemos tener en cuenta las mejoras en la autopista de Oaxaca a Puerto Escondido, la presa de Zapotillo, como ya antes mencionado, la presa de Santa María, los sistemas de abastecimiento de agua de la presa de Pichaco, entre muchos otros más. ¿Quién es responsable de la política monetaria y cuál es el objetivo central? La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y crecimiento económico. Los bancos centrales son las autoridades responsables de proveer de moneda y de instrumentar la política monetaria. El objetivo primario de la política monetaria es alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable. Por lo tanto, es controlar la inflación, mantener un nivel de precios de porcentaje estable, como ya he mencionado antes, y que no baje tanto, ni tampoco suba en exceso. También es lograr crecer alrededor de una tendencia a largo plazo, es reducir el desempleo, conseguir un crecimiento económico como ya fue mencionado y mejorar el saldo de la balanza de pagos. ¿Quién aplica la política fiscal y cuál es su objetivo? El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, trabaja activamente en la definición e implementación de políticas fiscales enfocadas en alcanzar el equilibrio entre los programas de gastos e ingresos gubernamentales. Como parte de la política fiscal, se han orientado los recursos públicos al logro de resultados con el objetivo de tener un mayor impacto en el bienestar de la población y hacer uso eficiente del gasto público a través del manejo responsable y prudente de las finanzas públicas. Asimismo, México tiene una administración sólida
y prudente de su deuda pública basada en la diversificación de riesgos y la sustentabilidad en porcentaje al PIB. Esta se encuentra en niveles inferiores a las observadas en países como Japón, Brasil, Alemania y Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo de la política comercial de México? Es contribuir al desarrollo, productividad y competitividad de la economía mexicana mediante el diseño y ejecución de la política comercial internacional, así como la conducción de las relaciones y negociaciones comerciales internacionales en las que México participa. Entre otros objetivos también están negociar nuevos acuerdos comerciales de investigación a fin de diversificar el comercio externo y consolidar a México como potencia exportadora y destino de inversión, administrar los acuerdos comerciales y de inversión suscritos por México a fin de apoyar el crecimiento económico, defender los intereses comerciales de México en el exterior con el objetivo de resolver situaciones de controversia y representar a México en organismos y foros comerciales multilaterales y regionales para dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los compromisos internacionales relativos a la política comercial internacional. ¿Cuáles son los nuevos apuntados o capitales agregados al TEMEC con política comercial? En la reunión que se mantuvo el 25 y 26 de enero de 2023, algunos de los logros derivados de esa reunión fueron a nivel bilateral, tanto con Estados Unidos como Canadá respectivamente. Se avanzó en temas estratégicos para México como energía, productos biotecnológicos, trabajo forzoso y asuntos medioambientales. Se acordó continuar con el seguimiento a la implementación de acciones para prohibir el comercio de mercancías producidas con trabajo forzoso. Se buscará avanzar en el desarrollo de la fuerza laboral, particularmente en materia de certificación y capacitación del trabajo a nivel técnico. Se impulsarán protocolos para el mantenimiento de flujos comerciales en América del Norte en situaciones de emergencia y se analizará desarrollar una propuesta para que los tres países promuevan la investigación de terceros países en la región. Hubo 5 cambios importantes de TIMEC en el sector automotriz. Primero, las reglas de origen. El TIMEC aumentó el requisito de contenido regional para los automóviles y camiones ligeros de 62.5% en el Telecan a un 75% en el TIMEC. Además, ahora el 70% del acero y aluminio utilizado en la producción de vehículos debe ser de origen regional. En salarios, para que el vehículo pueda ser considerado de origen regional, al menos 40% de su valor debe ser producido por trabajadores que ganan un salario mínimo de $16 por hora. Igual hubo cambios en el revisado de certificación. El TIMEC establece un sistema de verificación y certificación de cumplimiento de las reglas de origen, el cual será llevado a cabo por los gobiernos de los 3 países. Al igual, hubo un cambio en la resolución de controversias. Se estableció un nuevo mecanismo de solución de controversias en el cual se busca resolver disputas de manera más efectiva y transparente. Hubo cambio igual en el contenido de autopartes. El TIMEC incluye un anexo específico para las autopartes, el cual establece nuevos requisitos para su contenido regional. Durante la semana que finalizó el 4 de marzo de 2022, en general el peso se debilitó frente al dólar, por segunda semana consecutiva, debido a la aversión al riesgo que se mantiene por la intensificación de la guerra en Ucrania, en un momento en el que los mercados financieros podrían estresarse por medidas monetarias menos laxas en Estados Unidos. Se teme que las sanciones económicas a Rusia puedan crear nuevos cuellos de botella en las cadenas de producción, lo que mantendría una alta inflación en todo el mundo. El 4 de marzo de 2022, el tipo de cambio de peso por dólar cerró en 20.96 unidades por dólar, su mayor nivel desde el 15 de diciembre pasado, y 62 centavos por dólar, por arriba del dato de cierre de la semana anterior, después de aumentar 5 centavos la última semana de febrero de este año. En lo que va del 2022, el tipo de cambio fix registra un nivel promedio de 20.49 pesos por dólar y una depreciación acumulada de 46 centavos por dólar.
La Secretaría de Economía reportó que durante 2022 la inversión extranjera directa fue de 35.292 millones de dólares, lo que significa que incrementó 12% en comparación con 2021, el cual fue de 31.544 millones. De acuerdo con esta cifra preliminar, la inversión extranjera directa registrada entre enero y diciembre de 2022 provino de 3.452 sociedades mexicanas con participación de capital extranjero, 5.739 contratos fideicomisos y 24 personas morales extranjeras. De la inversión extranjera reportada, 48% corresponde a nuevas inversiones en México, 45% a las utilidades que no retornaron a su país de origen y el 7% restante a préstamos y pagos entre compañías del mismo grupo corporativo. El 36% de la inversión extranjera directa corresponde al sector manufacturero, donde destacan la fabricación de automóviles y camiones, componentes electrónicos, autopartes, equipo de generación y distribución de energía e industria básica de hierro y el acero. Se cree que la inversión extranjera directa en México podría oscilar entre 35.000 y 40.000 millones de dólares en 2023. La información oportuna de comercio exterior de octubre de 2022 indica un déficit comercial de 2.012 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el déficit de 895 millones de dólares reportado en septiembre. La ampliación en el déficit comercial entre septiembre y octubre se originó de la combinación de una disminución en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 2.708 millones de dólares en septiembre a 406 millones de dólares en octubre, y de un menor déficit en la balanza de productos petroleros, que pasó de 3.603 millones de dólares a 2.418 millones de dólares en esa misma comparación. En los primeros 10 meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 27.309 millones de dólares. El descenso de las reservas durante la segunda semana de mayo se debió principalmente al cambio de la evaluación de los activos internacionales del Instituto Central, es decir, al movimiento cambiario de la moneda nacional respecto de las distintas divisas que integran la Reserva Internacional, en especial del dólar estadounidense. El día 13 de mayo del año 2022, las reservas internacionales de oro, divisas y DEG en poder del Banco de México, también conocido como Banjico, sumaron 198.724 millones de dólares. Esto implicó un descenso de 74 millones de dólares, es decir, del 0.04% con respecto al pasado 6 de mayo. Uno de los mayores hitos económicos de los mexicanos se encuentra del lado de la frontera norte, en un entorno de una inflación desbocada y altas tasas de interés. Los envíos de dinero a México han alcanzado la cifra inédita de 58.497 millones de dólares en 2022. Lo que supone un crecimiento del 13.4% respecto al año previo, de acuerdo con datos del Banco de México. Con este nuevo dato, el país acumula 32 meses consecutivos al alza en recepción de remesas. La recepción de dinero proveniente del extranjero se ha convertido en uno de los principales salvavidas de las familias mexicanas, ante un entorno económico que apenas se está recuperando tras el duro golpe que supuso la crisis del coronavirus. Esta semana, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer que la economía mexicana creció un 3% en 2022.